Nelson Mandela, biografías y vida, Casa África. Seguimos en Sudáfrica. Numeral, la diáspora importa. Numeral, Sudáfrica importa. Nació el 18 de julio de 1918 en Nieso, Transkei. Muere en Johannesburgo en el 2013. Un niño que creció entre juegos y los estrechos lazos con sus tradiciones. Hijo de un jefe tribal de los Madiba. Su nombre era Roli Lala, que significa revoltoso, pero para poder ser aceptado en una educación metodista, su papá le tuvo que colocar Nelson. Tras la muerte temprana de su padre, el joven encuentra refugio en la casa de su primo, un jefe tribal, John Gintaba, en donde aprende a escuchar a los jefes tribales y a comprender la importancia de la justicia. A los 16 años ya era jefe tribal y luego pasaría al internado para africanos a terminar sus estudios superiores. Para 1941, su primo ya había arreglado un matrimonio para él, por lo que decide abandonar la aldea y se refugia en Johannesburgo, en un sector pobre y superpoblado llamado Alexandra. Allí conoce a Walter Sisulu, con quien entabló una amistad que sería determinante para su vida. Influyó en sus ideas políticas, le ayudó a conseguir trabajo y al culminar sus estudios de Derecho le presentó a su primera esposa, Evelyn Massé, con quien se casaría en 1944. Sisulu vio de inmediato su liderazgo y lo introdujo en el Congreso Nacional Africano, un movimiento de lucha en contra de los padecimientos que por décadas habían sufrido los nativos sudafricanos. Fundador de los movimientos juveniles dentro del partido y con una ideología socialista africana, nacionalista, antirracista y antiimperialista. En 1948 el Partido Nacional llega al poder e instauraría el régimen del apartheid, aunque ya desde 1911 a las personas negras se les prohibía ocupar puestos de trabajo cualificados. Con el Partido Nacional en el poder, los afrikaners o boers, como también eran conocidos estos blancos descendientes de holandeses colonizadores del territorio, estaba gobernando en esa época Daniel Malan, quien instauró entre 1948 y 1954 un completo sistema de segregación y discriminación social, económica, cultural, política y, lo peor aún, territorial, en contra de la mayoría racial y los verdaderos dueños del territorio. Esta atrocidad conocida como el apartheid, que traducida es desarrollo separado de cada raza en la zona geográfica que se les asigna. Hágame el favor. Bajo la influencia del método Gandhi, el Movimiento Nacional Africano buscó la lucha por métodos no violentos. La Liga de la Juventud del Congreso, presidida por Mandela, organizó manifestaciones de desobediencia civil en contra de las leyes segregacionistas. La represión produjo 8.000 detenciones y entre ellos Mandela, quien fue confinado a Johannesburgo. Allí estableció su primer bufete de abogados negros de Sudáfrica. Allí fue abandonando su postura africanista y adoptando una ideología humanista internacionalista con la que se quedaría el resto de su vida. Durante su cautiverio, Mandela se convirtió en la figura más conocida de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, pese a que el régimen y las naciones aliadas lo consideran un terrorista. En 1955 se cumplieron sus condenas y tras años de prisión reaparecería en público promoviendo la famosa Carta de la Libertad, en la que plasmaba un Estado multirracial, igualitario y democrático, una reforma agraria y una política de justicia social en el reparto de la riqueza. Por aquellos años llegaría a su segundo matrimonio con la activista y asistente social conocida como Winnie Mandela. El régimen racista se intensificó y llegó a su culminación en 1956, con el plan de gobierno de crear 7 reservas o bantustanes, territorios marginales supuestamente independientes en los que se pretendía confinar a la mayoría racializada, quienes representaban el 70% de la población, una medida que marginaba a los nativos africanos conduciéndolos a cinturones de miseria. No podían ser cultivadas por quedar sobrepobladas, mucho menos industrializadas o manufacturadas para el trabajo simplemente porque no daba espacio. Tampoco había interés de los blancos en crear fábricas o industrias a las afueras de los resguardos, pues no querían competencia en sus áreas republicanas. Se presentaron nuevas revueltas y boicots y nuevamente Mandela fue arrestado, pero sería liberado por falta de pruebas. Durante el juicio, la policía abrió fuego sobre las personas desarmadas que protestaban en contra de las leyes racistas, dando lugar a la matanza de Sharpeville. Murieron 69 manifestantes. Esto provocó nuevos arrestos y Mandela estuvo varios meses detenido sin un juicio.
En 1961, Mandela fue elegido secretario honorario del Congreso de la Acción Nacional de toda África, un movimiento clandestino que optó por el sabotaje como método de lucha. Se encargó de regir el brazo armado del Congreso Nacional Africano, la Lanza de la Nación. Su estrategia se centró en atacar instalaciones de importancia económica o de valor simbólico sin atentar en contra de vidas humanas. En 1962 viajó por varios países de África recaudando fondos, recibiendo instrucción militar y haciendo propaganda de la causa sudafricana. A su regreso sería detenido y condenado a 5 años de cárcel, pero en prisión fue uno de los dirigentes de la Lanza de la Nación y declarados culpables de sabotaje, traición y conspiración, violencia para derrocar al gobierno. Prisionero por 27 años, desde 1963 hasta 1990, en penosas condiciones, el gobierno rechazó todos los llamados para liberarle. Se convirtió en el símbolo de lucha contra el apartheid y una figura legendaria que representaba el sufrimiento y la falta de libertad de todos los nativos sudafricanos. En 1984 le ofrecieron la libertad, pero debía confinarse en una de las reservas, a lo que rotundamente se negó. Finalmente, Frederick de Klerk, presidente en ese momento, decidió abrir el camino para demostrar que la segregación racial podía terminar, y en febrero de 1990 liberó a Mandela, lo que les valdría el Premio Nobel de Paz a ambos dirigentes en 1993. Para 1994, Mandela se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica, durando de 1994 a 1999, poniendo en marcha una política de reconciliación nacional, manteniendo a de Klerk como vicepresidente y buscando la participación democrática de los Zulu. El Mundial de Rugby mostró la diversidad que generó el efecto Mandela y su firme voluntad de construir una nación para todos los sudafricanos sin distinción de razas. Inició un plan de desarrollo e invirtió grandes cantidades de dinero en mejorar el nivel de vida, la educación, la vivienda, la sanidad, el empleo, e impulsó la redacción de una nueva constitución que fue aprobada por el Parlamento en 1996. Su grandeza quedó registrada en la Comisión por la Verdad junto al arzobispo Desmond Tutu, en donde reconocería los horrores cometidos por los grupos segregacionistas, pero también reconoció los crímenes organizados por su partido. Considerado uno de los personajes más influyentes del siglo XX, quedará en la historia como la encarnación de la lucha por la libertad y la justicia, y como símbolo de toda una nación. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de buscar despertar. Recuerda, si logras despertar, tu responsabilidad es enorme, porque ya tu responsabilidad no es contigo mismo, sino con todo tu entorno. El Señor de las herramientas.